La revolución de las telecomunicaciones y la intensificación y diversificación de los intercambios comerciales y culturales entre las naciones del planeta han tenido como una de sus consecuencias la incorporación creciente de los gobiernos subnacionales a la complicada pero siempre promisoria arena internacional, en lo que es un fenómeno que algunos estudiosos han dado en llamar paradiplomacia. Hablar de paradiplomacia es hablar de estas nuevas formas de relacionamiento, de acercamiento, de búsqueda, de cooperación entre los nuevos actores del sistema internacional en un mundo globalizado, donde vemos cada vez más cercana la relación entre los actores locales con los actores internacionales o de carácter global. Y es que en la actualidad la promoción de los intereses nacionales en el extranjero es una actividad que está siendo cada vez menos monopolizada por los ministerios de Relaciones Exteriores. Los miembros de los estados, de los países, de las naciones, llámense estados, como nosotros los conocemos en la Federación Mexicana, como provincias, como departamentos, como ciudades, como puede ser también el caso de la Ciudad de México, están teniendo una participación cada vez más activa en la búsqueda de complementariedad en materia de cooperación internacional. Y es que muchas veces la creciente complejización en prácticamente todos los ámbitos que el mundo experimenta en la actualidad ha hecho que los gobiernos nacionales prácticamente no se den abasto en la promoción y defensa de los valores e intereses de sus respectivos pueblos. La política exterior, que está a cargo de los ministerios de Relaciones Exteriores, atiende la alta política, pero se ve, subrayo, rebasada precisamente por la cantidad de temáticas que implica precisamente todo lo que son todos los estados que componen una federación. La incorporación de provincias, departamentos, autonomías o en el caso de México, estados o entidades federativas a la escena internacional es un fenómeno que todo parece indicar en el futuro no hará otra cosa que intensificarse. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Muy bien, regresamos con Amalia García en este diálogo sobre la diplomacia estatal. Y quizá uno de los puntos centrales para la transformación del país es que también los estados, digamos, hagan más por sí mismos, ¿no es cierto? A veces como que hay una sensación de que dependen o pretenden depender demasiado de lo que sucede en la federación o si les dan o no recursos. Pero realmente tenemos estados que son tan poderosos como países enteros de América Central, por ejemplo, o mucho más. Las economías, no sé, de Jalisco, de compararla con la economía de pues, cualquier país de América Central, no quiero mencionar ninguno, pues seguramente lo rebasan. Es un país muy rico, estos estados tienen esa gran capacidad, pero crecientemente vemos giras de gobernadores, ¿no es cierto? Que el gobernador de tal estado estuvo en China, o estuvo normalmente en París, casi con ninguno le falla a París. Pero ¿cuál es esa experiencia tuya y de tus colegas también, ¿no? Quizá no solamente la tuya, de lo que tú has observado como gobernadora, de la utilidad que tiene esta conexión con el mundo para los estados? ¿Realmente llegan las inversiones, se amplía el comercio? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que hacen los estados bien, digamos? Una figura que se creó y que creo que debería tener nuevo dinamismo, porque la veo medio apagada, es la CONAGO, esta especie de sindicato de gobernadores, por decirlo de alguna manera. Y ahí lo que se empezó a plantear es que teníamos que ir como gobernadores pensando en desarrollo regional, distintas regiones y sus vocaciones, a buscar acuerdos con empresarios, con otros países, con los congresos, para que hubiera un impacto en la economía. Lo hicimos con distintas regiones del mundo y ha tenido distintos resultados, pero creo que es pertinente que más allá de que el monopolio de los tratados lo tiene el gobierno federal, que se abra la legislación de tal manera que uno pueda promover esas inversiones y no solamente las inversiones, sino también el conocimiento y que lleguen a nuestras regiones. Hoy día, para tener un marco, perdón que te interrumpa, muy claro, ¿qué es lo que no pueden hacer los estados en materia internacional? No pueden hacer tratados comerciales, es monopolio de la federación, pero creo que debería garantizarse. Tampoco pueden contratar deuda externa. Tampoco pueden contratar deuda externa. Hay limitaciones que yo creo que en general pero son sí pertinentes. Pueden suscribir, por ejemplo, un convenio cultural entre Zacatecas y la entidad cultural de Francia, por decir, sí pueden. Sí, a través
de Relaciones Exteriores, con la participación de Relaciones Exteriores, con la participación, dependiendo del tema que se trate, que la Secretaría de Educación, puede ser con la participación del Instituto Nacional de Antropología Pero esto e debe ser un Historia. trámite sencillo, supongo, ¿no? Se plantea Zacatecas, Salina, ahora queremos tener un intercambio con restauradores italianos por el tipo de pintura o españoles. Relativamente sencillo, tú lo dijiste, relativamente, porque cuenta mucho la actitud, la voluntad, yo diría la sensibilidad ¿El signo de partidista quienes cuenta? están ahí. ¿O poco? Puede ser que cuente algo. Sí. Yo lo que me encontré son en general funcionarios sensibles, pero no es un asunto tan fácil. Uno tiene que dar los argumentos, que eso está bien, Sí, que si uno traes diga un buen por qué es proyecto, debe pertinente. ser. Por ejemplo, lo hicimos con la UNESCO, con Patrimonio Mundial. Ujú. Yo invité, y eso sí fue una iniciativa mía personal como gobernadora. Porque Zacatecas, la Antes, capital, es Patrimonio de la Humanidad. sí. Invité a Francesco Bandarín, que era el director de Patrimonio Mundial de la UNESCO, no conocía el Estado, se maravilló, fue de Fantástico. vacaciones, no fue de trabajo, Pues mejor y aún. realmente, finalmente llegamos a un gran acuerdo, que yo me siento muy orgullosa de eso, y es que más allá de la sede de París, de la UNESCO, era pertinente crear también oficinas regionales en distintas partes del mundo de la UNESCO. Se creó una en China, se creó otra en Brasil para Sudamérica, otra en la Bahrein, India, entiendo. En la India hay una. creo que en la India, y por supuesto en Italia para la formación. Y se acordó, y yo fui al cabildeo, tanto aquí con las instancias federales como en Europa, en París, con los embajadores ante la UNESCO de diversos países para que aprobaran el sitio, la oficina en Zacatecas, y se aprobó. De tal manera que en lugar de tener que ir hasta París, ahora en Zacatecas, para atender México, Centroamérica y el Caribe, está esta oficina de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Bueno, son iniciativas que son fundamentales. Yo creo que ese tipo de iniciativas, igual que las inversiones, hacer acuerdos y hablando con la Secretaría de Economía, pero a partir de eso ir a los países a ver a las empresas directamente y a ver inversiones es fundamental. Yo hice un esfuerzo con los japoneses, puesto que Aguascalientes tiene una gran industria automotriz, principalmente japonesa, pero la característica es que muchos de los trabajadores que están en Aguascalientes son zacatecanos. Van y vienen todos los días, y lo que me planteé fue, ¿por qué no hacemos de esto una sola región? Famoso, sí. Un clúster, porque aunque sean dos entidades, compartimos muchas cosas, y entonces que en conjunto las inversiones, las empresas, los trabajadores, la capacitación sea en esa región del país. Se lograron algunos avances importantes. Entonces, la posibilidad de que los estados tomen iniciativas para inversiones, para intercambio cultural, para acuerdos que tienen que ver con los derechos de aquellos habitantes que están o ciudadanos que están fuera de nuestro país y de la entidad, puedan prosperar, son fundamentales. Entonces hay un marco amplio, si hay una buena colaboración con la Federación, concretamente con Relaciones Exteriores, se tiene un marco bastante amplio, digamos, no están atados de manos los gobernadores. No, y depende para mucho de la iniciativa de cada gobernador, pero yo diría que si CONAGO funciona de manera eficaz, en temas que tienen que ver con mejorar la economía y con una visión del siglo XXI, una visión moderna, abierta al mundo, se pueden hacer muchas cosas. ¿Pero qué te gusta más, una conexión entre, digamos, una relación entre CONAGO y Relaciones Exteriores para este tipo de proyectos internacionales, o que cada estado, de acuerdo a sus necesidades, sus capacidades, plantee sus proyectos a relaciones para que vayan caminando? Las dos cosas, pero yo creo que CONAGO es un buen espacio porque existe la Comisión de Desarrollo Regional, yo la presidí cuando fui gobernadora, y entonces ahí se presentaban proyectos viendo al país no como si el país fuera idéntico de norte a sur, sino viendo las cualidades, la potencialidad, las características de cada región. ¿Y tú notabas alianzas entre ciertos estados, digamos, estos tres fronterizos y estos dos de la costa del Pacífico? Absolutamente. ¿Sí están funcionando? Cuando había la visión para ver cómo podía proyectarse una región, sí existía eso. También se desarrollaron este tipo de acuerdos para el presupuesto. ¿Con qué características cuentan estos estados que les pueden permitir crecer económicamente? Y entonces el cabildeo en la Cámara de Diputados era un cabildeo también por regiones, pero con proyectos específicos. Yo hice algunos proyectos, y digo yo, pero en realidad fuimos varios gobernadores, con Nati de Nuevo León, con Natividad González Parás, por ejemplo, con el gobernador de Guanajuato. Somos 3 gobernadores que trabajamos intensamente y viendo... de 3 colores diferentes. De 3 colores diferentes, uno del PRI, uno del PAN, yo del PRD, y trabajamos en ver cómo lográbamos un acuerdo con Estados Unidos y con Canadá
que fue un cabildeo intensísimo, para que se viera esto como un corredor, un gran corredor. Entonces se pueden hacer cosas si uno tiene claridad, incluso dentro de los propios estados, también de la vocación de cada región. Muy bien, Amalia, pues vamos a regresar contigo en un segundito, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos ahora quizá con el aspecto cultural.